CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Al ser las 10:01 de este lunes 27 de febrero, damos la muy cordial bienvenida a todos los que están en sintonía al 89.1 del FM y por supuesto también en las redes sociales de la emisora CRC 89.1 Radio, en Facebook y Twitter y por supuesto en unos momentos también en las de Red Democrática en Facebook y Twitter y en la personal Jonathan Prenda Rodríguez y Francisco Prenda Rodríguez como parte de la coproducción y codirección de este espacio. Esperamos de que sea un final de mes muy próspero y que el mes de marzo sea lo que usted está proyectando de acuerdo al esfuerzo que está estableciendo para lograr sus metas. Sin más demora, amigos y amigas, vamos con la cápsula de coaching político del día de hoy. Red Democrática presenta Coaching Político. En Coaching Político vamos a hablar sobre algo que específicamente está pasando en este momento en la Asamblea Legislativa y les vamos a explicar el por qué sucede y qué es lo que busca, que son las comisiones de investigación sobre algún tema del acontecer nacional que todo el país, el sector mediático, el sector político quiere respuestas. En este caso está en sesión abierta, en este instante en el Congreso, la que vela por el financiamiento de los partidos políticos en campaña electoral. Se han dado otras de otras naturalezas, siempre buscando respuestas de lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el sector público-privado o de lo que hace el sector político en específico. También están las comisiones de investigación como tal, de ingreso y gasto público, pero normalmente en corrillo público, en calle, lo que se nos dice y lo que escuchamos es: no sabemos para qué esas comisiones si no van a dar ningún fruto, si no llevan ningún lado, si no van a definir nada y si no van a cambiar el rumbo de las cosas para mayor éxito de los costarricenses. Lo que sucede es que en la Asamblea Legislativa, al tener pesos y contrapesos, en este momento 6 fracciones legislativas, que buscan tener caudal electoral y que buscan incidir en el oído y en la mente de los votantes para futuras elecciones nacionales, ven en estos temas, pues primero, un rastreo importante que hay que dar para encontrar luces de factores de corrupción, de mal uso de dineros, de decisiones que se están tomando de mala manera, de arbitrariedades que se pueden estar dando en algún tema en específico y crean estas comisiones con el fin de hacer una valoración política. Nunca es una valoración judicial porque en la Asamblea Legislativa no se procesa a nadie, en la Asamblea Legislativa no se define un espacio como en un juzgado y no se puede condenar a ninguna persona. Al final de todo el trabajo que se quiera estar haciendo, se hace un informe que puede ser unánime o que puede ser en varios informes de menor cantidad de firmas de los diputados miembros de ese foro legislativo y se da en votación para que en el plenario se conozca y se avale el trabajo realizado por la comisión. Normalmente estos expedientes lo que hace es trasladarle al Ministerio Público toda la transcripción literal de lo que las personas en audiencia llegaron a decir y eso sí se usa como parte del proceso de investigación y ahora sí judicial para tratar de encontrar el elemento administrativo de sanción o penal que sea correspondiente de acuerdo al tema. Así las cosas, amigos y amigas, recordarles, estas comisiones es una valoración política que muchas veces trasciende a lo mediático y que muchas veces trasciende a lo social con juicios que normalmente a veces son más crueles o más fuertes o más decididos que la justicia pronta y cumplida que tiene que realizar
un debido proceso para saber si la persona a la cual se está señalando es inocente o es culpable de un delito. Son totalmente investigaciones diferentes, buscan fines diferentes y lo que hace es alimentar el peso y contrapeso de la democracia para que otras personas en otros momentos y con otros temas no realicen actos indebidos en la administración pública. Amigos y amigas, este ha sido el coaching político del día de hoy. Saludarlos a todos en las redes sociales y en 89.1 FM y damos paso sin más demora a nuestra siguiente cápsula de coaching tecnológico. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Saludos queridos amigos de Red Democrática, Francisco Javier Prendas Rodríguez les saluda, como siempre deseándoles lo mejor, sobre todo en este inicio de semana. En esta ocasión, en la cápsula de coaching tecnológico, les voy a contar una noticia que podría afectar a muchísima gente para bien en los próximos tiempos, sobre todo si usted es de las personas que de vez en cuando o frecuentemente hace viajes en avión, y se trata de que ya no se va a tener que sacar los líquidos de la maleta. Pero ¿cómo va a funcionar entonces los nuevos escáneres en los aeropuertos? Bueno, se trata de los escáneres que usan tecnología de rayos X para generar una imagen 3D del interior de la maleta. El personal de seguridad podrá girar los resultados en 360 grados y en tiempo real. Por lo tanto, entonces, como les decía, los pasajeros no tendrán que sacar líquidos y portátiles o computadoras de las maletas en los controles de los aeropuertos a partir, eso sí, del 2024. Y esta noticia que les estoy leyendo se consigna principalmente para una directriz que se gira en los aeropuertos de España, en Madrid y en Barcelona, aunque las pruebas también se han hecho en aeropuertos de los Estados Unidos. Así que, como normalmente eso va en cascada, lo que se pone a funcionar en Europa y en Estados Unidos termina funcionando también en otros aeropuertos a nivel mundial. Los pasajeros de los aeropuertos españoles no tendrán que sacar los líquidos y dispositivos de su equipaje en los controles a partir del 2024, porque se tiene previsto introducir unos escáneres con rayos X en 3D para inspeccionar las maletas sin abrirlas. Además, los primeros aeropuertos en incorporar dichos sistemas serán Barajas en Madrid y el Prat en Barcelona, como les estaba diciendo. Esta innovación es un equipo con tecnología de rayos X que generará una imagen volumétrica y de alta resolución en 3D de los objetos que vayan en el interior del equipaje. De esta manera, facilitará la revisión para que los pasajeros no tengan que sacar los productos electrónicos en bandejas y los líquidos en bolsas de plástico. Ok, pero ¿cómo funcionan y qué tecnología es la que se está integrando? Se trata de un proyecto global de modernización de los filtros de seguridad que también incluye el despliegue de sistemas biométricos, huellas digitales o imágenes faciales para acceder a los controles. Los sistemas cuentan con escáneres de tomografía computarizada que proporcionan imágenes en 3D de los objetos gracias a los rayos X que escanean una área para crear una versión por computadora del interior. Además, los resultados volumétricos se podrán rotar e inspeccionar en 360 grados desde diferentes ángulos. Los algoritmos de estos aparatos podrán detectar cualquier elemento sospechoso que necesite una inspección manual por parte del personal de seguridad. Por otro lado, se implementará una línea automatizada para la gestión del equipaje de mano, que separará las maletas sospechosas, y un sistema de reconocimiento remoto que se realizará para la inspección de los equipajes en una sala aparte. Los primeros usos de estos escáneres serán en la tecnología que se estará probando en los aeropuertos londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted. Y el gobierno del Reino Unido ha anunciado que cambiará las normas de seguridad para estos operativos en el 2024. Además, la Administración de Seguridad en el Transporte en los Estados Unidos probó los nuevos dispositivos en 15 aeropuertos, incluidos Los Ángeles, Oakland, San Diego y Chicago.
Así que, como les contaba, esto va a beneficiar a muchas personas que ya no van a tener que sacar líquidos de la maleta y que va a ser más expedita la pasada por los aeropuertos, que normalmente genera pues mucha presión, atrasos y algo de estrés a los que viajan, a los pasajeros que van en avión. Esta ha sido la cápsula del coaching tecnológico de hoy, como siempre buscando las últimas noticias y los principales avances para contárselos a usted aquí en Red Democrática. Sigan en nuestro programa y disfruten de la entrevista de hoy, que va a estar muy interesante. Saludos. Red Democrática presenta Faro Nacional. Una vez pues informados de la cápsula política y tecnológica, damos paso a la entrevista de fondo del día de hoy. Nos acompaña un expresidente de la OCAEP, una persona de amplio conocimiento de lo que es el desarrollo del sector privado y que tiene por ende una lectura muy fuerte de lo que es el desarrollo país y cuáles deberían de ser los puntos a considerar para encontrar ese bienestar más allá del número en un índice, sino en la realidad de todos los costarricenses en la vida cotidiana. Nos referimos a don Gonzalo Delgado, que esperamos esté igual de contento que nosotros de tenerlo por acá, porque vamos a disfrutar mucho del conocimiento que usted tiene. Don Gonzalo, bienvenido. Bueno, primero, buenos días a vos, a Francisco, a toda la teleaudiencia que está siempre escuchando por Radio 89.1 y en las redes. Así es. Muy amables por la invitación, con todo gusto acá. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Para empezar, vamos de lo más grande a lo más específico. ¿Va Costa Rica por un buen camino en el desarrollo del sector privado para generar bienestar a los costarricenses? Qué pregunta más bonita la tuya. En realidad, digamos, sí, en el sentido de que en Costa Rica tenemos siempre unas muy buenas intenciones de avanzar, tenemos una capacidad definitivamente muy importante, intelectual, técnica, en los profesionales que existen en el país, técnicos que están desarrollando muchísimas de las cosas que el país requiere. Tenemos lineamientos generales muy claros, pero tenemos una ejecución pésima. Tenemos una ejecución pésima para llegar a esas metas, lo cual está generando en este país, a mi parecer, un nivel de frustración muy importante porque no se llega. Digamos, qué sé yo, una industria, un hotel, cualquier desarrollo como carreteras, que estamos bastante largos de tener una red mínima, idónea para caminar. En su momento cuando me preguntaron, ¿la red de vial cómo está de Costa Rica? Perfecta para los 70s, pero jamás para esta situación actual. Y mucho de eso obedece a una manera nuestra de que se ha aumentado de desconfiar de todos. En el tema de permisos, la premisa es, hasta que no me demuestre 4,000 veces algo, no voy a dar un permiso y no pasa nada. En este país se nos ha olvidado que el tiempo es dinero, que Costa Rica es lo que es por las decisiones que se tomaron en el pasado, y uno diría el pasado reciente, ¿no? Desde 1850 tomar una decisión de la educación primaria gratuita, eso debe haber tenido mucha roncha, y se tomó rápidamente. Y así veníamos tomando decisiones a través de la historia hasta que empezamos con un nivel muy importante de entrabazón, vía reglamentos, vía leyes, vía cualquier cosa, que no es que estén malas en sí, pero que al final el funcionario no asume la responsabilidad que le toca al decir, sí, está completo, ¿no? Mejor se lo pasa a alguien más para que diga. Y eso nos está entrabando muchísimo. Entonces estamos sobreregulados. Estamos sobreregulados y estamos, en mi parecer, sobreprotegidos para algunos funcionarios. Básicamente, cuando estuvimos hablando de ley de empleo público hace unos años en la Unión de Cámaras y veníamos de un proyecto de equilibrio fiscal, cuando me preguntaron, bueno, ¿qué vamos a tratar sobre salarios aquí? Le digo yo, bueno, en mi concepto nada, ya los salarios fueron resueltos. Ahorita de empleo público lo que debería enfocar es en generar una facilidad para que el empleado público pueda cambiar del chip de mejor no, porque si hago algo me pueden tronar, me pueden hacer un debido proceso, sí, efectivamente si hago las cosas bien, más bien denme un premio, vacaciones adicionales, algún curso, alguna mejora, etcétera, ¿verdad? Y si había un tema de corrupción, pues bueno, se va por lado de corrupción.
pero no en trabar el país como lo tenemos ahorita. El gobierno no es facilitador en este momento en lo que es el aparato estatal como tal. Como tal y como un todo no lo puede ser, porque el enfoque y la mentalidad de las regulaciones es castigar al que trabaja, el que hace algo, y si se equivoca, pues bueno, se verá si hay una equivocación. Si es una equivocación completamente repetida o que genera, digamos, alguna sospecha de corrupción, ese sí debería ser revisado. Pero el que se equivoca puede rectificar, puede ser un tema de capacitación, puede ser un tema de acompañamiento, pero el país debería avanzar. Pero estamos en un temor parálisis en este momento en este país para cualquier trámite, ¿verdad? Estamos entonces hablando, don Gonzalo, aquí en Red Democrática 89.1 FM, de que la Costa Rica en la cual estamos viviendo, a pesar de que estamos en la multitask, en la parte tecnológica, en todo lo que estamos inmersos en este momento a nivel de la actualidad mundial, totalmente análogos, por poner un concepto que nos refiere a una ejecución de hace 50, 40 años. Nos quedamos en el estado de hace 40 años, entonces. Estamos en un estado que ya no está respondiendo a la velocidad que se requiere, efectivamente, digamos, por una falta de reestructuración del mismo. ¿Y cuál es la ruta que usted puede ver de esa alianza público-privada para poder avanzar? ¿Cuáles son los preceptos que cada uno tiene que tomar como riendas de la carreta para poder avanzar? Tal vez, digamos, el tema de alianza público-privada, que es súper amplio, es muy bueno y ha sido lo que en realidad en cualquier lugar del mundo hace crecer un país. Cuando la alianza público-privada se ve en el concepto amplio del trabajo conjunto entre privados y el gobierno, que el gobierno finalmente somos todos nosotros otra vez, ¿verdad? Nace la cooperación desde, efectivamente, digamos, podemos hacer proyectos vía acueductos, carreteras, escuelas, hospitales, centros comerciales. Finalmente es una alianza público-privada porque es un bien que finalmente queda en el país. Una vez que un desarrollador decide hacer un proyecto, ese proyecto no se lo va a llevar a ningún otro lado. Una persona que decide o una empresa que decide hacer una concesión en este país, una vez que hace la inversión, ya no se lo puede llevar a otro lado. Entonces, todas esas alianzas público-privadas que podemos pensar que son solamente concesiones, no, es todo un engranaje de relaciones entre el gobierno y el privado. En ese sentido, desgraciadamente, por malos manejos que se han tenido en algunas ocasiones y en algunas situaciones particulares, ha generado toda una contaminación del resto, generar una parálisis en este momento. Costa Rica está en un punto donde puede seguir invirtiendo en algunas cosas, pero en realidad la capacidad de inversión está muy limitada por los temas financieros. Aún cuando salga de regla fiscal, que creo que lo hará pronto, la capacidad de inversión de Costa Rica seguirá siendo limitada y va a requerir de fondos privados de algún lugar para poder desarrollar obras que en el 2010 se calculaban en 50,000 millones de dólares. Ahora está hablando el ministro de 100,000 millones, el ministro de Obras Públicas, de 100,000 millones de dólares. Y es posible, ¿por qué? Porque las necesidades han crecido, los aeropuertos deberían crecer, los muelles deben crecer de alguna manera, y en esa línea yo creo que debe establecerse un plan estratégico de cómo crecer. Por ejemplo, todo lo que son concesiones, deberíamos buscar maneras. Tenemos, digamos, concesiones que están en proceso, que la tesis de los países más avanzados en concesiones como Chile, que nos lleva muchos años. Sí, lamentablemente sí. Sí, ¿no? Lamentablemente para ellos no, para ellos va muy bien. Pero ellos, una concesión normalmente, le faltan 3, 4, 5 años, la dejan terminar. Pero sí, 2, 3, 4 años antes, empiezan a licitar el nuevo proceso. Entonces, en el momento que termina esa concesión, ya hay un contratista, ya hay un concesionario que debe recibir las obras como fue contratado y volver a arrancar. Y para evitar temas de corrupción. Y la misma cultura empresarial público-privada, la relación que hay, hace que el que está ejecutando sabiendo que no va a seguir, o que probablemente si no gana la licitación no va a seguir, igual lo hace con excelencia y hace todo como tiene que ser. Debe hacerlo porque el contrato establece condiciones mínimas de entrega. Pero aquí no pasa eso. Bueno, no sabemos porque no nos han entregado todavía ninguna concesión, pero digamos Ruta 27 deberá entregarse con los parámetros que se establecieron en el contrato, que es 0 kilómetros, ¿verdad? Finalmente. O sea, básicamente tienen ahí una situación de asfaltos que deberán mejorar, ¿verdad? Estabilidades de taludes que deberán mejorar.
Pero digamos ahí lo importante tal vez, y alguna gente tal vez no coincida conmigo, es que efectivamente la figura de concesión ha sido muy vulnerada en Costa Rica, y lo importante es que no le hagamos daño. Entonces, concesiones que le falten 5 años, a veces es mejor esperarlas y crear otros caminos, digamos, San José San Ramón, definir cómo va a terminar ya finalmente esa obra. Pero también hay otras alternativas que se usa mucho en otros países, que le dicen reciclado de activos. Básicamente carreteras que en este momento están, que tal vez su condición no es la mejor o podría mejorarse, y se licita una concesión sobre ese activo. También edificios en otros países, digamos Inglaterra, que es uno de los pioneros en el tema de APPs, de participaciones público-privados, tuvo que arrancarlo en hospitales porque el sistema era tan obsoleto, ya tan trabado, que decidió enfocarse en lo que sabían hacer, medicina, y el resto lo sacaron y lo concesionaban por cierto tiempo. Eso aseguraba que si el servicio no se daba como debería ser, el servicio administrativo de mantenimiento, operación, manejo de expedientes eventualmente, pues no del total se le iba rebajando la mensualidad, digamos, al concesionario. Entonces ahí cambió el servicio y la medicina pudo darse tal cual debía ser. ¿Cree usted, don Gonzalo, que en Costa Rica no se termina de entender cuál es la función del sector privado para generarle bienestar al país y que termina siendo lo que es un tanque de oxígeno permanente para nutrir finanzas públicas al sector público? Porque el sector público no genera dinero por sí solo, lo genera de acuerdo a los ingresos que tiene, y los ingresos que tiene lo tiene por generación del sector privado. Obviamente, digamos, los ingresos del gobierno se generan por el sector privado y por los ciudadanos. Así también. En realidad, digamos, ahí es importante hacer esa aclaración. Y que el sector privado en Costa Rica es relativamente pequeño. No hay grandes empresas en el país. O sea, si lo comparamos con parámetros como Guatemala, como incluso Nicaragua y otros países más o menos del mismo nivel, nuestras empresas son pequeñas. Las empresas grandes de este país básicamente llegan al 4% de todos los empresarios del país. Nosotros en este país tenemos ¿cómo diríamos? Un cariño enorme por los emprendedores. Sí. Tanto los queremos que no los dejamos salir de ahí. Nos damos facilidades para que crezcan, nos damos facilidades para que vayan superándose y reconocer, digamos, el esfuerzo y que terminen siendo grandes empresas. ¿Cuáles son los 3 puntos que usted diría que hay que apoyar más a los emprendedores? Básicamente yo diría que el emprendedor tiene un reto, que cuando empieza es una idea muy romántica del negocio, pero le falta entender el cambio a ser empresario. ¿Cuál podría ser la diferencia entre ser emprendedor y empresario? La diferencia es que el emprendedor tiene una idea, un entusiasmo, un empuje, no tiene capital, pero tampoco tiene expertise técnico. Entonces, requiere de alguna manera una capacitación a la par, digamos, a todo el mundo habla de impuestos, de que le bajen una tasa diferenciada, todo eso es importante, el apoyo económico. Sin embargo, tiene que haber pautas claras en capacitación en el camino y tiempos para que ese emprendedor pase a la siguiente etapa, porque si no siempre se va a quedar ahí. En su momento aquí hablan de incubadoras, ¿verdad? Incubadoras sí. Yo he visto en México y ahí, digamos, se lo toman en serio. El Tecnológico de Monterrey tiene un programa de incubación desde hace 15, 20 años. Así es. Y ahí tienen un parámetro. Usted arranca con una buena idea, se la probamos, le ponen capital, ponen una persona a trabajar en el directorio junto con los que empezaron con la idea. Al cabo de un año revisan, al cabo de 2 años revisan, al cabo de 3 años. Si todo va caminando, van al siguiente paso. Pero definitivamente, entre 3 y 4 años, o el negocio camina solo o no. Punto. No hay más allá. Aquí tenemos incubaciones de 6 y 7 años. O sea, los queremos tantos que no los soltamos. Y ahí tenemos que establecer realmente para quién es el programa de incubación. Si para los incubadores, para la gallinita que calienta al huevito, o es el pollo que queremos que salga y se haga un buen gallo eventualmente, ¿verdad? En la plaza. Y Costa Rica tiene esa falencia. Si vemos cuántas empresas tienen menos de 5 empleados, anda por el 30 y pico %. O sea, no es supervivencia en muchos de esos casos. Ni siquiera es empresa. ¿Es culpable el sistema educativo superior de este país, incluso el de secundaria, de esa falta de expertise de los costarricenses que quieren emprender y que no saben cómo?
Digamos, yo creo que la historia del país hay que verla en diferentes momentos y hay que entender que todo tiene una razón de ser en su momento. Costa Rica tuvo un sistema de estado de bienestar que se crea para poder levantar a toda una ciudadanía que estaba en una situación muy incómoda entre los 60s y 70s, ¿verdad? O tal vez por ahí. Y se crea un estado muy fuerte de apoyo, que al final termina siendo un estado paternalista en el cual el mayor sueño era llegar a un estado de esos. ¿Por qué? Porque venía heredado también de los 40s una protección hacia el trabajador, porque en ese momento el país era muy pequeño, el aparato era muy pequeño, entraba un presidente, votaba, todo el mundo y ponía. Entonces se crearon leyes para evitar esas rotaciones ilógicas, innecesarias, que solo atrasaban al país, pero que luego, cuando el Estado se hace grande y hay protecciones suficientes, no son necesarias, sin embargo se mantienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo quiero ser empleado del Estado, tengo un salario fijo, trabajo poco, tengo una pensión segura y todo eso, pensando en que los estados nunca quiebren, pero bueno, eso puede llegar a pasar también. Ya hemos visto casos en Europa. Hemos visto casos en Europa, hemos visto casos como en Argentina, que no quiebra, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Sí. Y la situación muy difícil y al final todos sufrimos las consecuencias de ello. Entonces, el Estado debe cambiar y debe reestructurarse para eso mismo que estamos hablando. Si se hace, hay algún premio; si no se hace, hay que buscar una capacitación o la salida para reubicarlo donde corresponda. Saludamos a John Ondoy desde Cartago Centro y a José Ángel Avendaño en Heredia, que están reportando sintonía en las redes sociales de 89.1 FM Radio, CRC 89.1 Radio, que son donde estamos transmitiendo también, aparte de la FM, y les invitamos a seguir el programa por estas vías para seguir pues formando criterio y generar todos un mejor país. Don Gonzalo, ese tema de la educación y ese tema de qué es lo que estamos preparando, para el 2030 los especialistas señalan que no solo las habilidades blandas, sino los empleos que van a estar más disponibles son todavía elementos que no se han empezado a establecer hoy día. Es decir, van a haber carreras que van a mezclar ciertos conocimientos de ciertas carreras y van a crear una supercarrera, y a partir de ahí van a generar nuevas formaciones. Y dicen que Costa Rica, no solo por el tema de la limitación en inglés, que no somos tan fuertes como creemos, y esa formación de poder doblar conocimientos y aplicarlos a nuevos y generar nuevas estructuras, nos va a pasar la factura a corto y más a mediano plazo que a corto. ¿Qué podemos hacer para poder cambiar esa ruta que parece inminente en este momento? Bueno, yo creo que es importantísimo que entendamos que estamos en una época de cambio de nuevo. O sea, hay un cambio no solamente en el sistema educativo, en el sistema de producción, y estamos en un cambio similar a lo que fue probablemente para las personas del siglo XIX, el tema de la era industrial, ¿verdad? Donde cambia su manera de vivir, donde era una economía de subsistencia a un proceso industrializado. En este momento, los temas de inteligencia artificial van a generar un gran reto a la humanidad como un todo, no solo nosotros, pero evidentemente los países y las ciudadanías que estén mejor preparadas podrán defenderse más. En esa línea, realmente hay que entender cómo es que funciona eso, e indudablemente ya no va a ir en algunas cuestiones como la filosofía, ¿para qué va a ser? Pero desde el punto de vista práctico hay que entender cómo funciona. Y las carreras tecnológicas, las carreras de matemáticas, las carreras que están relacionadas con todo lo que va a ser todo el movimiento tecnológico que viene, va a ser súper importante. Por cómo le vamos a ganar nosotros a un chat GTP que en realidad, como dice su creador, es muy básico. Sí. Apenas es un tontito a la parte de lo que él está viendo a futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Y nuestra posición va a depender de nuestro conocimiento y la aplicación del conocimiento de una manera inteligente. Entonces, yo diría que, digamos, y me ha parecido que la ministra de Educación está haciendo un gran esfuerzo en cambiarlo. Ahora, el asunto es cómo lograr hacer un cambio rápido. Sí, va a tener, digamos, derechos que no es que están mal, pero deberían ser igual a todos.
En su momento, cuando estuve en la Unión de Cámaras, yo consideraba que ya era un buen momento para que todas las personas que trabajamos en Costa Rica estuviéramos bajo el Código de Trabajo. No que hubiera un Código de Trabajo para los mortales privados y un servicio civil para los otros, con grandes diferencias. Esas grandes diferencias en realidad no son provechosas ya, y eso es uno de los grandes frenos que tenemos en este momento para poder generar ese cambio importante en el país y poder empezar a generar empresariado, innovadores. Hace poquito oíamos que Bill Gates y Steve Jobs arrancaron como pymes en un garaje, haciendo cositas. Y la idea de ellos es lo que los transformó. En Costa Rica tenemos gran cantidad de ideas. Muestra de ello fue en los 80s cuando se hizo la apertura de la economía hacia el nivel internacional. Pasamos de 3, 4 productos a casi 5,000 en este momento, más el turismo. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de innovación, tenemos una mente en realidad bastante libre para poder crear cosas. Lo que necesitamos son facilidades, y esas facilidades pasan por un arreglo del Estado. Ese arreglo del Estado, don Gonzalo, para hablando del sector privado, veo 3 pilares, por no decir un par más, pero estamos hablando de un reajuste en la caja del Seguro Social para tener mayor flexibilidad y mayor bondad para poder trabajar. Que no lo vean simplemente como el que me pone la plata cada quincena, cada mes en la mano, y si no lo hace, lo castigo. Tipo cárcel, o tipo la regla que se usaba en los 60, 70, todavía 80 para educar en las aulas, la famosa regla del maestro. El psicólogo. El psicólogo de antes era, exactamente. Estamos hablando de la caja, estamos hablando de fuentes de financiamiento para poder fortalecer, estamos hablando de educación, estamos hablando de soltar amarras que a veces, por querer cuidar todo, que no se quede una ventana abierta, blindamos peor que un carro blindado al máximo, la institucionalidad nacional, y no deja que la gente pueda captar. Estamos hablando, en este caso, por ejemplo, Setena, por poner una institución que normalmente, por querer hacerlo bien... Que ha mejorado mucho también, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. En este proceso, estos meses, ha cambiado bastante su manera de ver, y ha reducido mucho, hay que ser justo, ha reducido mucho los trámites, ha sacado obras de menos de 1,000 metros del trámite de Setena, y los otros pues, los ha agilizado un poco. Entonces, digamos que eso es un viento fresco en realidad. Estamos de acuerdo, pero todavía es una parte, porque todavía falta mucho por avanzar. Digamos que nos estamos poniendo a cuentas con el pasado, pero con el presente todavía falta, y con el futuro tal vez está un poco de tensión. Pongamos, digamos, tal vez la parte de construcción, que es la que conozco, la parte de construcción para trámites de permisos, que son 3 etapas en principio, ya uno tiene el sueño de hacer una obra o cualquier proyecto que sea, ¿no? De inicio, mínimo, para empezar a hacer un plano, hay que ir a pedir 17 autorizaciones diferentes. Mínimo. Pueden ser más, depende del proyecto. Que ir y no una aplicación. No. Esa hay que ir a cada institución a que le den a uno la autorización. Una vez que pasa eso, se hacen los planos y entra la plataforma de APC, en el cual hay 4 o 5 instituciones, entre ellos salud, bomberos, obviamente el colegio, y está municipalidades. Ok, una vez que entra todo con esos permisos y todo eso, cada institución tiene un mes, da el visto bueno, perfecto. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es que después de que se construye, hay que sacar la patente, entonces la municipalidad vuelve a revisar si todo está en orden, viene salud a ver si todo está en orden. Que ya aprobaron. Que es a verificar, que digamos que todavía está bien. Pero digamos, o bomberos que vienen a verificar que todo esté bien. Todavía iba bien. El problema es que una vez terminadas las obras, puede pasar, y digo yo que es de manera casi que ilegal, cambiarle los parámetros. Digamos, bomberos puede llegar a decirle, no, siempre no. Lo que yo dije en aquel momento era un visto bueno, pero ahorita que estoy aquí, que ya veo, o sea, cosa que es increíble, porque se supone que revisaron planos y conocen planos y todo lo demás. No, ahora quiero esto y quiero lo otro. Eso es un problema para un desarrollador y una incertidumbre. O puede ser salud que diga, mire, los 7,600 que yo vi en ese momento no cumplen. Y ahora no cumplen, ahora necesito que sea más amplio. O podría ser, mire, el acceso que yo le di
mire, es que usted no me avisó a tiempo que lo iba a hacer, entonces como no me avisó a tiempo, yo no vine, entonces no se lo apruebo, aunque esté perfecto. Eso es MOP, digamos, en rutas nacionales, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar un poco, o mucho, más bien, la mentalidad de que efectivamente los trámites tienen una responsabilidad del profesional que diseña. Y si ese profesional se equivoca, ok, le tocará responder por sus acciones y defenderlas. Pero no podemos tener como ahora que son encontronazos entre profesionales. Digamos, bomberos, revisa los planos. Pide cambiar cosas a un profesional certificado sin mayor a su criterio. ¿Qué es lo que implica eso? Que un profesional que está diseñando tiene, para salir del apuro, tiene que aceptar el criterio de un tercero, que a veces no es profesional, para poder caminar en eso, siendo responsable de ese otro criterio. Como por ejemplo el tema de bomberos, el reglamento que se tropicalizó, bueno, que se adoptó, no se tropicalizó, se adoptó, tiene razón, de Estados Unidos, y que ahorita tiene vuelto loco a todo el mundo. Es un problema. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque es un reglamento hecho para que es una guía para que los profesionales puedan de ella sacar y definir qué es lo que corresponde en la obra a realizar. En Estados Unidos es una guía. En Estados Unidos es una... No, y en todo lado. Y todos los manuales son guías. El código sísmico te dice, hágalo así, excepto que usted tenga una memoria de cálculo que le respalde lo que usted está haciendo. Así es. Y ya, igual los de concreto, todos le dicen a usted, esto es lo que usted debe hacer, excepto que usted tenga una justificación técnica de por qué lo quiere hacer diferente. Aquí no. Aquí, a por más justificación técnica, es lo que diga el técnico de bomberos, y eso no se vale. Y peor aún, cuando ya se termina, te puede pedir cambios, lo cual también no debería proceder. Si ya fue aprobado, no podría pedir cambios, pero lo pide. Entonces, en esa línea, genera mucha incertidumbre, aparte de los tiempos, porque todos los procesos generan mucho tiempo. ¿Y qué es lo que significa el tiempo? Lo que hablamos antes, tiempo es dinero. Y ese desarrollo país, ya sea una obra pública o privada, va a generar trabajo, sin duda, a algunas personas de este país, solo un proyecto. Y no necesariamente por la construcción, sino permanentemente. Si es un centro comercial, va a haber una cantidad importante de gente trabajando en el centro comercial. Si es una carretera, va a estar gente, o debe haber gente dando mantenimiento. Si es un hidroeléctrico, igual, un hospital, igual, va a haber mucha gente dando trabajo. Y se nos olvida muchas veces eso. ¿Por qué pasa eso? Porque el funcionario sencillamente toma una decisión y no tiene consecuencias, prácticamente nunca. Afecta que bastantes, o algunos, por no poner bastantes, de esos funcionarios públicos nunca han estado en el sector privado como para no comprender el beneficio que le da al país el ser facilitador. No significa ser alcahueta, significa ser facilitador de un proceso. No, yo creo que Costa Rica, los empresarios formales, ninguno está esperando un favor de nadie. Lo único que se espera es que el trámite se realice como debe ser, y si hay un error, aceptarlo y corregirlo. Eso yo lo he visto muchísimas veces en los profesionales que han corregido en cualquier momento alguna falencia. Pero no, yo diría que no necesariamente es eso, porque si bien puede ayudar a entender la situación, no lo hace cambiar porque está envuelto en un sistema. Es que se lo planteo por que normalmente el idioma del sector público en el sector privado a veces cuesta entenderlo porque no es la misma realidad, y viceversa. Lo que se practica en el sector privado no es entendible fácilmente en el sector público porque no es su expertise diario. Entonces, como que falta un intérprete en medio que facilite que las cosas se den más rápido. Tal vez, digamos, viéndolo de esa manera, uno podría pensar que Costa Rica ha sido muy exitoso en todo lo que son inversiones extranjeras, digamos, todo lo que es zona franca y todo eso. ¿Qué es lo que tiene de diferente ese sector del resto? Tiene un Procomer, no es un ministerio, es una alianza público-privada, que es un intérprete que sirve de ventanilla única para desarrollar un proyecto. Entonces, si llega un desarrollador internacional y quiero poner una industria de medicina, llega a Procomer, y Procomer se encarga de ir a buscar todas las instancias y lograr en un tiempo bastante razonable las autorizaciones y el acompañamiento hasta que empiece a operar, y después en este caso, creo que faltaría una ventanilla de eso, digamos, ya que no podríamos reestructurar una alternativa, es crear una ventanilla, un Procomer interno, para que todos los permisos lleguen ahí y efectivamente todo se tramite a través de esa ventanilla, porque por ejemplo el MOB hay que ir a veces a accesos, a veces a alineamiento de carreteras, a veces, no sé, ferrocarril, lo que sea.
hay que ir a varias instituciones, a varias estancias del Ministerio de Obras Públicas, lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Le facilitaría al sector privado un gobierno digital que tenga esa ventanilla única entonces? Bueno, ese fue uno de los temas que también se habló en el gobierno pasado con una plataforma digital, creo que era del gobierno de Eslovenia, un gobierno que nos la donó en principio y en la cual se habían concretado varios acuerdos. Uno, utilizar la plataforma como medio, pero ese medio tiene que tener alguna base legal. Entonces se iba a trabajar en la ley 7076, no, en la de protección del ciudadano es la ley, no me acuerdo, del 82 algo. Esa ley de protección del ciudadano para exceso de trámites que fue creada con Miguel Ángel Rodríguez y reformada un par de veces, lo que necesitaba eran 3 reformas. Uno, que la plataforma fuera válida legalmente. Segundo, que el silencio fuera positivo, ¿verdad? Y que llevar una trazabilidad de dónde se pegaba el trámite. No para detenerlo, sino el trámite iba a seguir. Pero se encontraba dónde fue que se detuvo y tuvo que saltarse el gobierno el paso. Entonces se buscaba esa instancia, esa dependencia, y el funcionario para preguntarle qué pasó. No, pasó esto, no tenía tiempo, me falta acá, no sabía, lo que sea. Se capacita o se arregla el proceso, pero había una trazabilidad. En este momento el país no tiene trazabilidad de nada, no sabe dónde se queda nada, los 30 días para responder pasan de un funcionario a otro, cuando de instituciones, etc. Esa ventanilla única podría ser esa plataforma con esa validez legal, sin duda. Hablando sobre todo este concepto de sector público-privado, desarrollo país, 89.1 FM, el programa Red Democrática, don Gonzalo. Podemos estar viendo que otro problema o otro reto que se pueda estar estableciendo para producir y poder generar esa riqueza para todos en Costa Rica es lo inestable del tipo de cambio. Se han dado muchos análisis últimamente de que eso está golpeando mucho las finanzas de quienes quieren desarrollar y quienes quieren generar empleo, y que por eso estamos a las puertas de algún tipo de crisis en algún sector de la economía. ¿Qué opinión le merece a usted como expresidente de la OCAEP esta valoración o esta reflexión que se está dando a nivel macroeconómico del país? Bueno, digamos, me está preguntando algo realmente donde yo creo que los economistas están entendiendo bien qué es lo que está pasando. Digamos, me parece que los países y función del Banco Central es darle estabilidad macroeconómica al país. La estabilidad, digamos, sí, puede verse como explican en estos momentos, es una abundancia de dólares que existe, que no esperaban, pero que de alguna manera las reacciones del Banco Central, a mi parecer, pudieron haber sido diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Cualquier persona que en este momento sabe que le debemos 1.000 millones al Fondo Latinoamericano y que también tenemos que enfrentar una serie de gastos de deuda, como los que el mismo presidente del Banco Central explicó, de deuda, que fueron como 900 millones, más los que vienen, y que los eurobonos en realidad que se aprobaron no pueden ir a solventar, a menos que sea un canje muy beneficioso al gobierno o al Banco Central en este momento y al gobierno como un todo, y todos como ciudadanos. Nos faltan alrededor de 2.000 y pico millones de dólares más en el Banco Central. Y esos 2.000 y pico dólares comprándolos a 20 y 30 millones por día, cuando nos va bien, o 50, que nos ha ido así, no vamos a acabar nunca. ¿Eso qué es lo que está pasando? Bueno, si no hay una demanda del Banco Central para recomponer esas reservas, pues obviamente lo que puede ocurrir en el futuro es que efectivamente baje la inundación de dólares y que nos toque pagar muy cara esa reposición de reservas, ¿verdad? El banco debería estar tratando de comprar en este momento, a mi parecer, y aprovechar esa oportunidad relativa que tiene, ¿verdad? Y este análisis que usted hace, ¿qué efectos o qué réplicas tiene en el sector privado? Bueno, que probablemente no hubiera bajado tanto el tipo de cambio. Considerar que el colón es una moneda fuerte frente al dólar, me parece que eso es ilógico. O sea, no veo yo en Costa Rica más fuerte que Estados Unidos, por mucho que se pueda pensar. Normalmente cuando le he visto en el pasado que existen este tipo de situaciones, el rebote es mucho más complicado que si se hubiera seguido en una tendencia. Está perjudicando indudablemente a gran parte de las empresas que venden en dólares al exterior. En este momento, a la hora que se vende al exterior,
de piña, banano, café, el mismo turismo que vende en el exterior, aunque el servicio lo de aquí, inmediatamente se le subió un 15% el costo. Y 15% del costo es prácticamente de la utilidad y parte de la administración o más de eso. Genera desempleo. Genera desempleo, puede generar la quiebra de empresas eventualmente, entonces peor aún, porque es una empresa que no va a poder recuperar, dar empleo después, ¿verdad? Y también al ciudadano, el ciudadano que se endeuda en dólares para comprar una casa y estas cosas, sencillamente va a tener problemas porque le está aumentando su cuota, se está disminuyendo en este momento su cuota, si recibe colones, recibe un 15% de beneficio. Sin embargo, por lo que he oído, nadie está pagando 15% más en dólares de su cuota para cuando venga el rebote. Entonces, el tema de los ciudadanos y deudas en dólares es que posiblemente en el futuro este impasse sabroso pueda rebotarle muy fuertemente y veamos efectos todavía a más largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es, a corto plazo de este año 2023, la Costa Rica que va a terminar en diciembre? ¿Cómo la ve usted? Bueno, mucha pregunta. En realidad yo la veo estable. Yo creo que Costa Rica ha logrado, digamos, desde el punto de vista financiero, lograr la colocación de eurobonos, lo cual nos da tranquilidad, creo, digamos, por las cifras que está mostrando Hacienda, el trabajo que se hizo en el 2018 con el proyecto de equilibrio fiscal está dando los resultados. Es más o menos los tiempos que se habían programado en aquel momento, que tal vez los retrasó un poquito la pandemia, pero el crecimiento en recaudación de impuestos año a año, aún en pandemia, ha sido positivo. O sea, eso lo que quiere decir es que el sector formal privado, ya sea por trabajador o empresarial, ha ido reportando más sus ingresos de manera más ordenada, haciendo ver una economía que le ha permitido al país tener una mejor calificación. Sin embargo, ahí hay siempre una gran injusticia, que es la parte de la economía informal, que sigue siendo la mitad de los que están por fuera, ¿verdad? Así es. Y esa parte de la economía informal se desperdició en aquel momento la oportunidad de que el IVA, que es un impuesto de autorregulación, pudiera beneficiar a toda la población. Valga decir, al ciudadano que no le alcanza la plata, que diga dónde la gastó y se le cobre al que le pagó, ¿verdad? ¿Usted cree que hay una perspectiva positiva en el sector privado para poder emplear más y bajar el desempleo, que en este momento está arriba 13% aproximadamente, 12, 13%, poniendo a los desalentados, que son los que ya después de 30 días dejaron de buscar trabajo? No, yo creo que no se da para este año todavía porque el tipo de dólar ha afectado mucho a muchas empresas, inclusive de construcción, que tenían contratos en dólares. Obviamente hay problemas importantes. Los exportadores en agricultura es el de los mayores empleadores en este momento. Turismo es otro de los mayores empleadores en este momento. Servicios, como son todos los call centers que contratan miles de personas, se les vio incrementado el costo probablemente en un 15% en muchos de los casos. El que está en dólar, pues está en dólar y sigue transparente, pero su ingreso se disminuyó 15%. Ese sí se va a ver afectado con su economía personal. Entonces, en este momento de incertidumbre, aunque el dólar volviera a tener una tendencia, aunque las tasas, que de por sí ya también están altas en colones, volvieran a bajar, el tiempo de reacción de una economía no es tan rápida. Los tiempos de reacción, digamos, puede ser de un año y algo, cualquier resultado de un cambio de estos. Entonces, no vería yo que Costa Rica entre en una situación más complicada de la que tiene ahorita, pero no la veo mejorando sustancialmente. Estamos en Red Democrática 89.1 FM con don Gonzalo Delgado, expresidente de la UCAEP. Don Gonzalo, tal vez para ir terminando el programa, nos quedan poco más de 5 minutos. Los costos de producción, costo de vida, sigue estando alto para los costarricenses como tal. ¿Usted cómo ve la reacción que ha tenido el Ejecutivo para tratar de contener y después de reducir estos costos para que al nivel de ejecución empresarial esté en mejores condiciones y para que el costarricense a título personal pueda tener mejor bienestar? Sin duda, desde el inicio de esta administración ha hecho un gran esfuerzo para buscar cómo disminuir costos para el costarricense, el tema del arroz, tema de las medicinas, agroquímicos,
permisos con bomberos, ha hecho un esfuerzo por ahí que todavía no, pero en general no culminan en un resultado completo. ¿Por qué? Porque hay una estructura detrás que no cambia. Entonces, por más que se haga el esfuerzo, si no se busca facilitar eventualmente otros actores en estos procesos, va a quedar igual. Entonces, y es difícil, es un proceso difícil de hacer, pero definitivamente hay que iniciarlo, porque Costa Rica como destino para cualquier cosa es caro. En este momento nosotros tenemos algún beneficio por nuestra paz, pensando en que alrededor la paz no está tan bien cimentada, en nuestro sistema de justicia, que cada día está más lento y eso tampoco nos está ayudando, y en general, digamos, tenemos un sistema democrático de respetos que todavía funciona regularmente, pero que si no lo cambiamos vamos a perder esa ventaja competitiva, sin olvidar la educación. Tenemos un nivel de educación bastante razonable, pero no mejorando. Eso también, digamos, es algo que debería pensarse. Pero hablando con gente que nos contrata para hacer obras y que trabajan en otros parámetros, en otros lugares del mundo, indudablemente somos muy caros para, digamos, desarrollar infraestructura, muy caros para construir, muy caros para cualquier cosa. Y el día a día del ciudadano, por lo menos en los últimos meses, se ha visto bien golpeado en cuanto a inflación, alimentos y demás, ¿verdad? O sea, como país está complicado, tan así que nuestros migrantes nicaragüenses, aún en Costa Rica, están migrando a Estados Unidos por un tema de costos. Es más beneficioso ellos trabajar ilegalmente en Estados Unidos que trabajar formalmente en Costa Rica. Entonces, es un aspecto que tenemos que revisar sin duda rapidísimo. Nos sentimos en Costa Rica todavía muy confiados de que somos la típica Suiza centroamericana, los que estamos mejor en la región, los que tenemos más prestigio. Estamos muy, muy cómodos con esa sombra del pasado. Creo que ya, tal vez si me lo hubieras preguntado hace unos años, te hubiera dicho que sí. Creo que ya hay cierta inquietud en diferentes sectores y gente con que uno habla y fuera de San José. Pero el problema que tenemos es que no sabemos qué hacer. Nos hemos acostumbrado tanto a un Estado benefactor que normalmente al final de las conversaciones todo el mundo dice, bueno, ¿y quién lo va a arreglar? No nos involucramos. El Estado benefactor se ha vuelto tan fuerte en nuestra imaginación, ¿verdad?, que estamos esperando que venga alguien, venga un Estado y nos resuelva las situaciones, cuando en realidad somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a resolver todo, o deberíamos seguir resolviendo todos nuestros problemas. Creo que es eso, no sabemos por dónde empezar, no tenemos la cohesión suficiente como sociedad para empezar a resolver las cosas. Las cámaras, la UCAEP, las organizaciones sociales, en general el activismo fuera del aparato estatal tiene gran cuota de responsabilidad entonces para lograr eso, porque no podemos dejárselo al gobierno, claro, a un gobierno que todavía no tiene una identidad definida de qué hacer de aquí en adelante. No, pero no solo veámoslo por este gobierno, podemos verlo por el anterior, tras anterior. No me refiero a la administración, sino que el aparato estatal. Como gobierno. Sí. Ok, como gobierno en realidad tiene, digamos, muchas limitaciones, efectivamente. Y creo que efectivamente, empezando, todos tenemos niveles, los sindicatos tienen sus niveles también de participación, el sector privado sin duda tiene niveles de participación y el ciudadano también tiene, digamos, en la defensoría su representación, pero tenemos que ir a accionarlos. No podemos ser tímidos a la hora de participar en diferentes asociaciones, ya sea la del barrio, ya sea política, ya sea civil, como las cámaras, etcétera. O sea, tenemos, digamos, muchísimas instituciones, más bien muchísimas, más bien podríamos organizarnos un poquito más para que sean voces más alineadas y más todas coordinadas. En este momento tal vez tenemos una unión de cámaras, que es el sector o el ente por ley que debería estarse relacionando con el gobierno claramente. Sin embargo, tenemos otras organizaciones privadas que no critico, pero que no tienen esa potestad y la están obligando a usar, obligan a los gobiernos a usarla. Entonces tenemos un desorden en ese sentido. Entonces al gobierno le cuesta mucho atender todo porque no hay línea ni hay prioridad. Y tenemos que empezar a generar línea y prioridades. No podemos atender todo a la vez, igual que en una casa, igual que en una empresa. Tenemos que definir cuál es la prioridad.
Muchísimas gracias, don Gonzalo, por todas sus apreciaciones y gracias a toda la audiencia que ha estado en 89.1 y en redes sociales. Este programa da para mucho más, lo vamos a invitar nuevamente porque queremos seguir construyendo la Costa Rica que todos queremos. Muchísimas gracias y saludos para todos. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.